Tipos de cableado. Entre los tipos de cableado podemos encontrar diferentes categorías o clases como ser cable coaxial, cable de par trenzado, cable de fibra óptica. Eso lo definiremos en otra parte del video. ¿Qué es el cable coaxial? Existen dos tipos de cable coaxial. El TIC grueso, que este cable se conoce normalmente como cable amarillo, que fue el cable coaxial utilizado en la mayoría de las redes de datos en el inicio de esas. Su capacidad en términos de velocidad y distancia es grande, pero los costos del cable son altos y su grosor no permite la utilización en canalizaciones con demasiados cables. Este cable es empleado en las redes de área local de acuerdo con la norma 10 base 2. El zinc fino, ese cable es el que permite reducir el costo del cableado de las redes. Su limitación está en la distancia máxima que puede alcanzar un tramo de red sin regeneración de la señal. Es mejor que el TIC grueso. Sin embargo, el cable es mucho más barato y fino que el TIC y por lo tanto solventa algunas de las desventajas del cable grueso, que este cable es empleado en las redes de área local de acuerdo con la norma 10 base 5. Cable de par trenzado. ¿Qué nos permite hacer este cable y cómo está compuesto? Este tipo de cable está compuesto por una serie de pares de cables trenzados, los cuales se trenzan para reducir la interferencia entre pares adyacentes. Normalmente los pares se agrupan en una única funda de color codificado para reducir el número de cables físicos que se introducen en un conducto. Debido al número de pares por cable son 4, 25, 50, 100, 200 y 300. Cuando el número de pares es superior a 4, se habla de cables de multipar. Hay diferentes tipos de cables de par trenzado, en los cuales podemos encontrar el no blindado. El no blindado tiene ventajas debido a su bajo costo y su facilidad de manejo. Sus mayores desventajas son su mayor tasa de error respecto a otros tipos de cables, así como sus limitaciones para trabajar a distancias elevadas sin regeneración. Otro tipo de cable de par trenzado es el blindado, el cual cubre con una malla metálica de la misma forma que los cables coaxiales, y el conjunto de pares se recubre con una lámina blindada. Se referencia frecuentemente con sus siglas en inglés STP, Shade Twisted Par trenzado blindado. El empleo de una malla blindada reduce la tasa de error, pero incrementa el costo al requerirse un proceso de fabricación más costoso. Otro tipo de cable de par trenzado es el uniforme, ya que existen tres que son muy importantes. Cada uno de los pares es trenzado uniformemente durante su creación. Esto elimina la mayoría de interferencias entre cables y además protege al conjunto de los cables de interferencias exteriores. Se realiza un blindaje global de todos los pares mediante una lámina externa blindada. Esta técnica permite tener características similares al cable blindado con unos costos por metro ligeramente inferior. Cableado de fibra óptica. Este cable está constituido básicamente por uno o más hilos de fibra de vidrio y a su vez cada fibra de vidrio consta de un núcleo central de fibra con un alto índice de refracción, una cubierta que rodea el núcleo de material similar con un índice de refracción ligeramente menor, una envoltura que aísla las fibras
y evita que se produzcan interferencias entre fibras adyacentes, a la vez que proporciona protección al núcleo. Cada una de ellas está rodeada por un revestimiento y reforzada para proteger a la fibra. Uno de los parámetros más característicos de la fibra es que existe una relación entre los índices de refracción del núcleo y de la cubierta, lo cual depende también del radio del núcleo y se denomina frecuencia fundamental o normalizada. También se conoce como apertura numérica y es adimensional. Según el valor de este parámetro se pueden clasificar los cables de fibra óptica en dos clases, el modo simple o monómodo, cuando el valor de la apertura numérica es inferior a 2405. Un único modo electromagnético viaja a través de la línea, es decir, que en una sola vía, y por tanto esta se denomina modo simple. Multimodo, cuando el valor de la apertura numérica es inferior a 2405. Se transmiten varios modos electromagnéticos por la fibra, denominándose por este motivo fibra multimodo. Es la forma en que viaja la luz dentro de la fibra. Bueno, en este video aprenderemos a cómo hacer nuestro propio cable de red. Lo que necesitaremos son los materiales que vemos en pantalla, que se le llaman alojamiento de cables, canaletas de cables, bandejas de canos o zócalos, rosetas, racks, patch panels y patch cords. Elaboración de cableado de red. Como primer paso lo que necesitaremos el primer paso que deberemos de hacer es numerar los hilos por color tal como estamos viendo en pantalla. Blanco naranja, naranja, blanco verde, verde, blanco azul, 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 blanco café, café. Y debemos ordenarnos siempre con la pestaña de conector hacia abajo. Ahí vemos como ya tenemos nuestro primer cable ya protegido para que no le pase absolutamente nada. Y como ven, está ordenado con el mismo patrón que hemos dicho antes, que se está mostrando en pantalla. Debes ponerle protector para que el cable no se arruine y dure más tiempo. Existen dos tipos de cables. El directo normal, que es utilizado en redes cuando existe un elemento de unión o distribución entre las computadoras, como puede ser un hub, un switch o un router. Tienen el mismo orden en los dos conectores, normalmente 1, 2, 3, 5, 6, 4, 7, 8, correspondiendo estos números al orden indicado en el cable de red 568B. Las herramientas que podemos ver en la mesa se llama Push Tool, que es una herramienta utilizada para insertar el alambre de cobre de un cable UTP de manera firme dentro de la ranura de un patch panel. Algunas de estas herramientas cortarán el exceso de cable. Una cortadora de cable, que esta herramienta se utiliza para separar la cubierta del cable UTP. Una Timbrim, que es una encripadora o clipadora. Esta herramienta se utiliza para colocar los conectores RJ45 en los cables UTP, como estamos viendo ahorita mismo en el video. Hablando de cable de red trenzado, es el cable que se utiliza para conexiones de red, ya que puede ser de varios tipos y categorías, siendo el más empleado el de categoría 5E. Este cable tiene en su interior 4 pares de cables trenzados y diferenciados por colores: blanco, naranja, naranja, blanco verde, verde, blanco azul, azul, blanco café y café. Lo podemos comprar por metros o en cajas de hasta 1000 pies. El cable cruzado. ¿Cómo haremos lo del cable cruzado? Este tipo de cable es el que debemos utilizar siempre que hagamos una red con solo dos computadoras conectadas directamente una a la otra para proveer mayor servicio de red o señal.
También hay algunos routers y switch que utilizan indistintamente cable directo cruzado, pero siempre el mismo tipo para todas las computadoras conectadas a él. El orden de los hilos en los dos conectores es el siguiente: conector A de 568B, 1, 2, 3, 5, 6, 4, 7 y 8. El conector B 568A, 3, 4, 1, 5, 6, 2, 7 y 8. Como podemos ver, lo conectamos a nuestro laptop para comprobar su funcionamiento. Es muy importante que tengamos en cuenta que los cables UPTP no deben unirse mediante empalmes, por lo que debemos medir bien la longitud del cable para no quedarnos cortos. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y visitarme en el próximo video.